Aprendo en casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy del curso de comunicación, donde nos aventuraremos en la segunda parte de este especial donde repasamos la historia de los ferrocarriles. Hoy repasaremos las rutas que existieron y existen hasta hoy en el Perú, las rutas del norte, del centro, del oriente y del sur. Y para saber más sobre este tema, debemos continuar con la segunda parte de este ferroviario video. Además de ello, tenemos algunas preguntas claves que te ayudarán mejor a entender todo lo que el video tiene para ofrecernos. Lápiz y papel a la mano, por favor, para tener listas las preguntas. Primera, ¿qué características o información relevante identificamos en el ferrocarril central? Segunda, ¿qué característica o información relevante identificamos en el ferrocarril del sur? Tercera, ¿qué características o información relevante identificamos en los ferrocarriles del norte? Cuarta, ¿qué características o información relevante identificamos en los ferrocarriles del oriente? Y quinta, ¿qué beneficios trajo al país el transporte en ferrocarriles? ¿Por qué fueron y son importantes? ¡Espérame! ¿A dónde? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos hoy? Justo a tiempo, Tocino. Bienvenidos al tren. ¡Vamos con el video! Estamos en la estación de Desamparados y felices porque vamos a tomar el ferrocarril central andino rumbo a Huancayo. Durante muchos años este fue el ferrocarril más alto del mundo. Pero, ¿cómo nació esta idea? En 1851, el ingeniero polaco Ernest Malinowski le propuso al Estado peruano ampliar el ferrocarril que iba de Lima a Callao y que fue construido en la época de Ramón Castilla. Él proponía que llegase hasta el valle de Jauja, en Junín. No en vano le decían a este señor Malinowski el constructor de lo imposible, porque era muy osado en sus ideas. Este proyecto estuvo como en un limbo durante mucho tiempo y recién en 1868 el Congreso peruano aprobó su construcción. El gestor del proyecto de construcción de este ferrocarril fue también un ingeniero, pero norteamericano, Henry Meigs, un hombre bastante controvertido al que incluso se le llamó el Pizarro Yanqui. Esta es la primera parada del ferrocarril central andino y la estación se llama San Bartolomé. Me voy de una vez porque si no el tren nos va a dejar. Pero Malinowski es uno de los que llega, ¿no?, a mediados del 50 con otro grupo más y justamente son los pioneros justamente para formar lo que sería después la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no?, porque se funda la Escuela de Ingenieros y ellos son como, se forma el staff de ingenieros del Estado, él al mando, ¿no? En 1870 se inició la construcción del proyecto. En 1875 llegó la vía ferroviaria a Chicla, distrito de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, más o menos a 142 kilómetros del Callao. Allí se detuvo la construcción del ferrocarril, primero por falta de dinero y después por la guerra con Chile. Meigs murió 2 años después, así que lamentablemente no pudo ver culminado su sueño.
a pensarse incluso que el territorio peruano no era apto para hacer ferrocarriles. Cuando Meis comienza a construir el ferrocarril de Arequipa, por ejemplo, en 1868, y el central en 1869, casi no hay experiencias de ferrocarriles de altura. Y él entonces hace diseños que hasta ahora son un elogio en la historia de la ingeniería para salvar los abismos, comunicar las cordilleras. El famoso puente del Infiernillo, que sale de un túnel y entra a otro túnel, hasta ahora nos maravilla cuando lo recorremos, ¿no? Hay que tener en cuenta que los ferrocarriles previos a Meix eran bastante cortos, de poco financiamiento. En cambio, los grandes ferrocarriles del central y del sur, que hasta ahora funcionan, sí fueron de gran inversión, ¿no? Manuel Pardo llegó al poder en 1872, pero sus planes ferrocarrileros se frustraron. El país entró en una grave crisis económica. El Perú entra en lo que se llama técnicamente en default el año 76, que es cuando Dreyfus deja de pagar nuestra deuda externa. Entonces, al dejar de pagar nuestra deuda externa, el Perú pasa a estar en quiebra. Y entonces se paraliza todo, por supuesto, y no habían recursos. El problema de los ferrocarriles en el Perú fue que cuando se acabó la riqueza del guano, nos vino la época de vacas flacas, la única línea terminada era la de Arequipa a Puno. Y todas las demás estaban en menos del 50%. Por ejemplo, la línea del ferrocarril central se había quedado en Chicla, a 100 kilómetros de Lima, a más de 150 kilómetros de Cerro de Pasco, que era el destino final. Y con todas las otras líneas pasaba lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la que de Paita debía llegar al Marañón se había quedado en Piura. La de Pisco, que debía llegar hasta Ayacucho, se había quedado en Ica. Y así, todas se habían quedado en su primera etapa. En 1875, el viajero europeo Charles Wiener viajó en el ferrocarril central y describió el momento crítico de dejar inconcluso el proyecto ferrocarrilero. La impresión del viajero Charles Wiener fue que habíamos hecho un esfuerzo maravilloso de ingeniería, económicamente descomunal, pero para no obtener ningún rédito económico. Y él decía que el ferrocarril entrando a la estación de Chicla parecía no el grito de triunfo de la civilización que llega, sino era el alarido de desesperación de una civilización que se siente extraviada en un medio en el que no puede ser útil, ¿no? Y lo que pasa es que, como él mismo dice, estaba a medio camino. Faltaba ahora llegar a los centros mineros, a los valles agrícolas, pero para eso ya no hubo dinero en ese momento. A diferencia de Europa, en el Perú no se desarrolló una industria siderúrgica proveedora de la materia prima para fabricar las maquinarias. Aquí casi todo se importó. Para colmo de males, a la crisis económica siguió la guerra con Chile y el Perú perdió los 3 ferrocarriles que tenía en el departamento salitrero de Tarapacá. Hemos encontrado documentos muy interesantes en que nos dicen que no fue tanto la paralización. Los horarios, por ejemplo, ¿no? Si hay un horario quiere decir que hay un servicio, ¿no? Entonces, tanto el ferrocarril de Arequipa al mar como el central siguieron funcionando, no el Lima Callao, el Lima Chorrillos, porque eran menos útiles, ¿no? A pesar de que eran también privados, ingleses. Por eso no lo destruyeron tanto, porque usaban durante la ocupación de su ferrocarril, ¿no? La derrota dejó al país en la ruina. La deuda externa era imposible de pagar y los ferrocarriles estaban en malas condiciones. En 1889, el Congreso aprobó el llamado Contrato Grace.
Como parte de este acuerdo, el gobierno de Cáceres cedió por 66 años la administración de los ferrocarriles a la empresa Peruvian Corporation. Y a cambio, ella asumiría el pago de nuestra deuda externa. El contrato Grace lo que hizo fue estipular que esos ferrocarriles que se habían construido con el dinero de los préstamos y que no había sido devuelto pasasen a los acreedores por un periodo de tiempo, ¿no?, que inicialmente se fijó en 66 años y luego se hizo perpetuo. En 1890, luego de la firma del contrato Grace, se reanudó la construcción del ferrocarril y en 1892 llegó hasta Cazapalca, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, y un año después, en 1893, hasta La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín. Este ferrocarril es una verdadera proeza de la ingeniería mundial. Durante su recorrido atraviesa decenas de puentes, de túneles y hace su ascenso en zigzag. De verdad que viajar en él es una experiencia increíble. Para su construcción participaron unos 10.000 obreros, casi la mitad de ellos chinos, y muchos murieron debido principalmente a la epidemia de la verruga. El punto más alto es la cima, en el ramal minero Ticlio-Morococha, que está a 4.835 metros de altura sobre el nivel del mar. Se cuenta que Meix dijo: colocaré rieles allí donde solo caminan las llamas. Y al parecer, estaba en lo cierto. En 1905, el Estado empezó la construcción del tramo La Oroya-Huancayo, que fue culminado en 1907 por la Peruvian Corporation. Finalmente, el 8 de septiembre de 1908, se abrió el tráfico hasta Huancayo. Casi 40 años para culminar esta monumental obra. Nosotros hemos llegado en ese ferrocarril hasta la capital del departamento de Junín. Esta es la Plaza Constitución de Huancayo. La Peruvian Corporation, que fue la firma inglesa que administró los ferrocarriles, los concluyó, cosa que fue positiva, ¿no? Así fue que el ferrocarril del sur llegó hasta el Cusco, el central llegó hasta Jauja y Huancayo, a Cerro de Pasco, el otro ramal. En fin, se concluyeron varias líneas y mantuvo la administración de los ferrocarriles hasta 1970. De todos los ferrocarriles construidos en nuestro país sigue en funcionamiento y tiene 940 kilómetros de extensión y en su punto más alto alcanza una altura de más de 4.300 metros sobre el nivel del mar, con unas subidas, unas bajadas y unas curvas que ya podrán imaginarse. Este ferrocarril parte del puerto de Mollendo, luego sigue hasta Arequipa y finalmente hasta Juliaca, donde se bifurca en dos ramales. Uno llega hasta Puno a través del lago Titicaca y el otro a la ciudad del Cusco. Comenzó a construirse en el año 1871, luego su construcción se paralizó después de algunos años por una severa crisis económica y se retomó luego de la guerra con Chile en 1890. Finalmente, en el siglo XX, llegó a Cusco, precisamente en el año 1908. A inicios del siglo XX se dio un nuevo impulso al proyecto ferrocarrilero, sobre todo con una ley emitida en 1904, durante el gobierno del presidente Manuel Candamo.
Como dice Helio Galesio, la ley ordenaba la construcción de las líneas a La Oroya, Jauja y Huancayo, de Sicuani al Cusco y desde un punto de la vía a Cerro de Pasco hasta un lugar navegable sobre el Ucayali, un ferrocarril al oriente. Se proyectaba también unir Lima con el Cusco en pos de la unidad nacional. En la selva hubo proyectos ferroviarios vinculados al caucho, pero solo se concretó el ferrocarril urbano en Iquitos, que funcionó entre 1905 y 1935. Por su parte, los ferrocarriles del sur y del centro y las pequeñas líneas del norte se adaptaron al sistema exportador. La Primera Guerra Mundial generó un auge económico en el Perú porque nuestros recursos naturales eran necesarios para la guerra, y el azúcar, el algodón, ¿de acuerdo? Y la necesidad del transporte, y los minerales, por cierto. Entonces ahí hubo mucho dinero y Leguía se animó muchísimo por el tema ferrocarrilero nuevamente. Entonces ahí hubo un crecimiento, pero donde más se desarrolló el ferrocarril en esta segunda etapa es en las haciendas azucareras del norte. Bueno, y un poco también en el sur, porque tenías uno que iba de Cerro Azul a Cañete para sacar caña, justamente, de la British Corporation. Estamos en Puerto Eten, distrito de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Hasta aquí llegaba el ferrocarril más antiguo del norte del Perú, el ferrocarril Eten-Chiclayo, también conocido como Ferrocarril de Chiclayo. Fue inaugurado en 1871 y funcionó hasta 1965, un periodo bastante largo. Su objetivo era transportar la producción azucarera de esta zona. El tren, como ya he dicho, iba de Eten a Chiclayo. En 1873 se construyó un ramal de Chiclayo a Ferreñafe y un año más tarde, en 1874, otro ramal que iba de Chiclayo a Pátapo, pasando por las haciendas de Pomalca y Tumango. Frente a la Plaza de Armas de Puerto Eten se encuentra lo que fue el patio de trenes. Estos edificios constituían la estación propiamente dicha y hoy albergan a la municipalidad de Puerto Eten. Vengan conmigo, hay algo que les quiero mostrar. Esta es la parte posterior del edificio donde acabamos de estar. Aquí funcionaba la maestranza, que es el lugar donde se arreglaban los trenes. También servía como un depósito para maquinarias e incluso había una tornamesa. De todo eso solamente quedan 3 vagones de pasajeros que, como podemos comprobar, están abandonados. En Pacasmayo, en San Pedro de Yoca, en Pimentel, en Eten, tienes ferrocarriles que iban por todos lados y todos llegaban a las haciendas. Tienes uno de Malabrigo a Ascope que pasaba por Casagrande, ¿no? Y que era pues de la propia hacienda. Cartavio tenía su propio tren, Cayaltí tenía su propio tren, Chiquitoy tenía su propio tren, o sea, todas las haciendas. Durante el oncenio de Leguía se construyó el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. En 1930, con la caída de Leguía y la crisis financiera mundial, el proyecto ferroviario decayó. Se abandonaron muchas líneas, como las de Pisco-Ica, Paita-Piura, Lima-Ancón o Eten-Chiclayo. La decadencia es cuando nos volvemos locos por el automóvil, ¿no es cierto? Y por el camión y por las carreteras, ¿no es cierto? Hubo alguien que nos vendió, para mí equivocadamente, el concepto que la carretera que el camión era mejor que el ferrocarril.
y entonces se construyeron carreteras y se dejó de lado el ferrocarril, ¿no? Y al dejarse de lado el ferrocarril, hemos tenido los casos que tenemos ahora, que estamos reconstruyendo ferrocarriles donde antes tuvimos ferrocarriles. Y eso es de locos, ¿no? O sea, en la misma Lima tuvimos tranvías, ¿no? Y hoy día estamos pensando en hacer trenes, ¿no? Cuando otras ciudades en Europa han mantenido sus tranvías todo el tiempo, y hoy día tú caminas por Bruselas y tienes tranvías, caminas por Praga y tienes tranvías. El gobierno militar de Velasco estatizó los ferrocarriles, incluso los de la Peruvian Corporation, y creó ENAFER, Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú. Se pensó en modernizar el sistema ferroviario, pero esto no ocurrió. Velasco tuvo, digamos, varios proyectos para hacer el metro de Lima. Y en esa época se hablaba de hacerlo subterráneo, ¿no? Y el proyecto es muy lindo porque además venía casi todo financiado. Durante la década de 1980, la crisis, inflación, terrorismo y elevadas tarifas afectaron el sistema ferroviario, que en la década siguiente fue privatizado. Una de las empresas concesionarias fue Perú Rail. Uno de los trenes más famosos de nuestro país es el que conecta Cusco con Machu Picchu. Gracias. Cubre la ruta Cusco-Santana-Quillabamba y atraviesa hermosísimos paisajes, aldeas, en fin. Yo siento que estamos viajando como unos reyes incas a bordo del Belmont Hiram Bingham de Perú Rail. Hoy, viajar en este tipo de ferrocarriles es una maravillosa experiencia. Pero como hemos visto a lo largo de este programa, se han perdido muchas vías que hoy serían importantes para el desarrollo del país. Lo que pasa es que el ferrocarril se reconoce ahora, es una tecnología para grandes cargas a grandes distancias y necesitas un movimiento comercial ya intenso, que no teníamos en el momento que lo hicimos, pero ahora sí sería factible. Pero el ferrocarril te puede llevar población, te puede llevar mercadería, te puede llevar minerales, te puede llevar vehículos encima y trasladarlos a grandes distancias. El ferrocarril prácticamente tiene una tasa bajísima de accidentes. Por ejemplo, ahora se habla de lo útil que sería un tren de cercanías de Huacho a Cañete, porque hay un flujo de pasajeros tan intenso, o bueno, desde Chosica hasta Lima. Pero claro, ahí necesitas una organización eficaz que te permita manejar un ferrocarril que pase cada 5 minutos. No sé si los peruanos estamos preparados para operar ferrocarriles que pasen cada 5 minutos. Yo creo que deberíamos hacerlo, porque de lo contrario no vamos a poder despegar a una economía más próspera, ¿no? Qué proyecto para más interesante el de los ferrocarriles, ¿verdad? ¿Se imaginan cuánto contribuirían al desarrollo de nuestro país? Transportando mercancías, personas, conectando ciudades y pueblos. Despedimos este programa desde la línea 1 del Metro de Lima, que también, por supuesto, es un tren y una alternativa rápida y muy eficiente para el transporte de pasajeros en una ciudad como la capital del Perú. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo. Nos vemos en la próxima. ¿Y
qué tal, chicas y chicos? Ahora sí pueden decir que conocen muchísimo acerca de los ferrocarriles del Perú. Oye, qué importante fueron los ferrocarriles del centro y del sur. No sabía que teníamos el ferrocarril más alto del mundo. Como vimos desde el video pasado, la geografía del país siempre presentó un reto para los ingenieros e ingenieras, que lograron unir distintos puntos de nuestro territorio, uniendo cordilleras y atravesando abismos. ¡Qué tremendo! Yo quiero viajar en esos trenes. También pudimos ver que nuestro sistema ferroviario sufrió bastantes dificultades debido a aspectos económicos, políticos e históricos, como por ejemplo la guerra con Chile. ¡Ay, las guerras no deberían existir! No deberían. Pero justamente para evitar que se repitan es que debemos aprender acerca de nuestra historia. Y parte de este proceso es conocer las iniciativas que llevaron a la construcción de los ferrocarriles, como por ejemplo en el norte y el oriente del país. En el oriente por el auge del caucho y en el norte por el rubro de las exportaciones, mayormente de las haciendas azucareras. ¿Has estado muy atento, Tocino? Yo siempre. Pero en el tren en el que quiero viajar sí o sí, es el que lleva a Machu Picchu. ¡Claro que sí, Tocino! Iremos hasta nuestra maravilla mundial chapando nuestro tren. Choco, 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 choco. Ahora, luego de resolver a las preguntas que les dejé a inicio del programa, es momento de hablar del reto del día. Deberán escribir un texto en el que argumenten la importancia de los ferrocarriles para el desarrollo del país. Tengan en cuenta factores sociales, económicos, culturales, de transporte y de acercamiento y conexión entre las ciudades del país. Y ya lo saben, todo guardado en el portafolio. Oye, Rodrigo, ¿y tú crees que en el Perú lleguen a haber trenes bala tan modernos y veloces como en otras partes del mundo? Si los ferrocarriles de antes dominaron la cordillera, estoy seguro que los del futuro también lo harán. Entonces hay que creer. ¡Choco, choco, chucho! ¡Ahí va el tren Tocino! Muy bien, Tocino. Todos y todas a bordo y ¡chu, chu! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa. Hoy revisaremos el área de comunicación para segundo de secundaria y conoceremos la historia de una gran atleta de nuestro país. Estamos hablando de Inés Melchor y en el siguiente video ella misma nos contará toda su trayectoria y los logros que ha obtenido. Pero sobre todo, identificará aquellas adversidades que tuvo que enfrentar en el camino y nos contará cómo salió adelante, rescatando todas las experiencias que le dejó la práctica del deporte. Recordemos que en esta sesión estamos trabajando a través de la escucha atenta, así que les voy a dejar las siguientes preguntas que van a poder responder mientras escuchan a Inés. Pero antes, no se olviden de traer lápiz y papel. Primera pregunta: ¿cómo se inició Inés Melchor en el mundo del deporte? Segunda pregunta: ¿cuál era su sueño más grande y qué hizo para lograrlo? Tercera: ¿qué situaciones adversas enfrentó Inés durante su carrera deportiva y qué sentimientos le generaron? Describe brevemente esta parte. Cuarta: ¿qué le ayudó a salir de estas situaciones adversas? Quinta: ¿qué lecciones le dejó el deporte? Y sexta: ¿qué enorgullece a Inés Melchor cuando participa de carreras de atletismo? Ahora sí estamos listos para empezar con el programa. Vamos a ver el video. Uno de mis sueños más grandes es ganar una medalla olímpica. A finales de julio del 2016 estaba en Corea, llevaba más de 2 meses allá, había cruzado el mundo
dejando a mi familia, mis estudios y paralizado completamente cualquier proyecto. Dejé todo para terminar mi entrenamiento y entrar en concentración de lo que pensé hasta ese momento iba a ser la carrera más importante de mi vida, la maratón de los Juegos Olímpicos Río 2016. Estaba ya para terminar mi entrenamiento, que había empezado hace 4 años atrás. 4 años de entrenamiento arduo, pensaba y vivía, comía pensando en Río. Sentía que tenía las posibilidades de hacer un buen papel, había mejorado mis marcas, entrenaba fuerte y sentía que tenía posibilidades. Además, tenía 30 años y pensaba que Río iba a ser una de mis últimas competencias olímpicas y quería cerrar el ciclo olímpico con broche de oro. Pero pasó algo que no me esperaba. Faltando 20 días para la competencia, me lesioné. Me lesioné a 2 semanas de una de las carreras más importantes de mi vida. Me sentí destrozada, sentía que el mundo se me venía abajo. Era como una pesadilla. Me negué a aceptarlo, me sentía destrozada y me hice todas las terapias de efecto rápido que existía. Me hice acupuntura, magneto, láser. Lo único que quería era recuperarme lo más pronto posible. No podía aceptar que me había lesionado faltando tan poco tiempo. Me negué tanto a aceptar la situación que así y todo decidí participar. Era uno de mis sueños más grandes y no podía rendirme así de fácil. Tal vez no iba a ser una de mis mejores actuaciones deportivas, pero quería intentarlo. En un momento pensé que mi cuerpo iba a resistir, que a la hora de la competencia la adrenalina iba a hacer que no sintiera el dolor. Me puse un montón de excusas en la cabeza para participar, hasta que llegó el día en que tenía que aceptar la realidad. Estaba lesionada y no podía continuar corriendo. En el kilómetro 15 me volvieron el dolor intenso. En el kilómetro 25 el dolor era que no se podía controlar. Y decidí retirarme o abandonar la competencia. El dolor físico era intenso, pero aún más era el dolor emocional. Veía cómo mis sueños se iban cayendo poco a poco. El trabajo arduo que había empezado hace 4 años quedaba en la nada. Y veía cómo mis sueños se iban alejando. Estaba frustrada. Entré en un estado emocional de shock y pensé que lo mejor sería dejar el deporte y ejercer la abogacía, que era otra cosa que había estudiado. Dejé el deporte por 2 meses, no quería saber nada. Y después, con el tiempo, uno va pensando y analizando con la cabeza más fría. No fue fácil levantarme de esto, pero tenía mis sueños y quería lucharlos por ellos. Así que después de los 2 meses volví a entrenar con mis objetivos y mis metas claras y con miras para los Juegos Panamericanos que se va a realizar en nuestro país el 2019, mejor dicho, y también con miras para las Olimpiadas del 2020 en Tokio. Quería seguir intentándolo, o voy a seguir intentándolo. En la vida hay momentos difíciles, momentos donde que uno siente miedo, y eso puede pasar a cualquiera, hasta la persona más fuerte lo pasa. Nadie es ajeno ante esto. La clave es saber levantarse
y luchar por nuestros sueños. Por a veces me digo, vamos Inés, tú eres perseverante. Y sí soy perseverante con mis objetivos y sueños. No sé si siempre he sido perseverante y esto me ha permitido conseguir mis objetivos, mis metas como deportista, o al contrario, ha sido el deporte quien ha ido formando poco a poco el valor de la perseverancia en mí. Yo pienso que ha sido este último, es decir, que el deporte me ha ido fortaleciendo y enseñando el valor de la perseverancia. Y no solo me lo ha enseñado con lo que les acabo de contar, con lo que me pasó en Río, sino que me ha ido enseñando durante todo el trayecto de mi vida deportiva, desde que me inicié a los 12 años. Cuando comencé a practicar el atletismo, no estaba convencida si iba a ser bueno o buena deportista o no. Comencé porque mi padre me impulsó. Desde el inicio se presentaron las dificultades. Para poder entrenar uno tiene que tener las zapatillas adecuadas. Y mis padres no tenían los recursos suficientes para comprarme. Esa fue una de las primeras lecciones que el deporte me enseñó. No rendirte ante ningún obstáculo. Mis tíos se juntaron, dieron colaboración y me compraron las zapatillas que necesitaba. Seguí entrenando, competí mi primera competencia de 5 kilómetros, quedé primera y empecé a soñar en competencias más grandes. Quería correr fuera de Huancayo. Y entendí la importancia o lo importante que es ponerse metas. Clasifiqué al Nacional Infantil que se realizaba en Trujillo en 99. El 2000 clasifiqué al Campeonato Sudamericano de Menores. Muy contenta por haber clasificado y a la vez con bastante miedo, porque iba a ser la primera vez que viajaba fuera del país, la primera vez que me alejaba de mi familia por más de una semana. Sabía que la competencia iba a ser fuerte porque eran chicas mayores que yo. Tenía 14 años y ellas tenían 17. En el 2001 clasifiqué al Sudamericano y Panamericano Juvenil, que se realizaba en Argentina. También temerosa. Y vi que el deporte me seguía enseñando nuevas lecciones, que para conseguir algo tenemos que enfrentar nuestros miedos. Y así en diferentes competencias, en diferentes etapas de mi vida como deportista, el deporte me fue enseñando lecciones importantes para mi vida, como no detenerme ante ningún obstáculo, enfrentar mis miedos, ordenar mis prioridades. En estos 16 años de deportista he ido mejorando. En 2012 participé en los Juegos Olímpicos de Londres, quedé en el puesto 25 con nuevo récord sudamericano. En 2013 fui campeona bolivariana, en 2014 campeona de los Juegos Odesur y octava en la Maratón de Berlín con nuevo récord sudamericano. En 2015 gané la Maratón de Santiago de Chile. En 2016 quedé segunda en la Maratón Internacional de Corea. Y en 2017, después de dejar 2 meses y volver a entrenar, quedé primera en la Maratón de Santiago de Chile. Yo creo que todo trabajo tiene su recompensa. Yo me siento muy afortunada y agradecida de seguir mejorando poco a poco mi nivel deportivo. La vida de un deportista no es nada sencilla. Lo más complicado es los entrenamientos y es lo fundamental para mantener el nivel deportivo. Como deportista entreno 7 veces a la semana. De lunes a viernes tenemos 2 sesiones en las mañanas
de 7 a 10, 3 horas, y en la tarde de 3 a 5, 2 horas. Los sábados y domingos son una sola sesión, de 7 a 10 de la mañana. Y no solo es entrenar, también lo fundamental es el descanso. Respetamos nuestra siesta de 2 a 3 horas de forma diaria después de cada entrenamiento para poder recuperarnos para el día siguiente y realizar un buen entrenamiento. Y esto también va acompañado de la mano con la alimentación. Como deportistas manejamos un peso adecuado, tanto en el entrenamiento como en la competencia. No podemos consumir mayor cantidad de proteínas, carbohidratos que vamos a desgastar, y todo es supervisado bajo una nutricionista. Aparte de ello, hoy en día que está muy común son las sustancias prohibidas que un deportista de alto nivel no puede consumir. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ingerimos o consumimos, y estas lo podemos encontrar o normalmente se encuentran en medicamentos, cremas. En la misma alimentación están presentes, es decir, cuando el día que nosotros o un deportista se enferma, lo primero que hacemos es contactarnos con nuestro médico y consultarlo qué es lo que podemos consumir. Con esto les quiero explicar que la rutina de un deportista es bastante ordenada. Como verán, no tenemos mucho tiempo para realizar otras actividades. Nos concentramos más en el entrenamiento y el descanso para poder rendir bien nuestros entrenamientos al día siguiente. En resumen, es otra lección importante que el deporte me ha enseñado: el valor del orden y la disciplina. Así como les iba explicando, la rutina de un deportista sacrificado, hay aspectos que aún la hacen más complicados. Por ejemplo, los campamentos de entrenamientos que tenemos fuera del país por meses, que tenemos que dejar a la familia, nuestros estudios, nuestros proyectos, y tenemos que enfrentarnos a la soledad. Sabemos que al llegar allá no conocemos a nadie, por lo menos vamos a padecer un mes en hacer nuevos amigos. La primera vez que gané una beca para poder entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de España fue bastante duro para mí, porque primero me afectó el cambio de horario, el cambio de rutina, el entrenamiento, y lo más difícil fue dejar a mi familia. Y en ella aprendí que uno tiene que superar todo esto para dedicarse a entrenar con disciplina. Yo estudié Derecho, tenía que dividir mis horarios entre el estudio, el entrenamiento y los trabajos universitarios. En la universidad no he tenido amigos, tampoco he llegado a conocer el total de mis compañeros. No es porque yo lo he querido así, sino porque mi tiempo era bastante limitado a realizar otras actividades. Muchos de ellos tal vez habrán pensado que yo era sobrada o antipática. Así como he sacrificado esto, también he sacrificado otras cosas muy importantes. No he podido estar el día que falleció mi tío, que fue el que me regaló la primera zapatilla. Tampoco he podido estar en los 50 años de mi papá. Son recuerdos que uno siempre tiene presente. Así como en la vida familiar, también me pasa con los amigos. Y no tengo una vida social, no puedo ir a reuniones, eventos, cumpleaños, porque muchas veces estoy de viaje o muchas veces estoy entrenando para una competencia. Y esto hace desde ya que uno empiece a alejarse de los amigos o ellos empiecen a alejarse de ti. Y así también he sacrificado mi vida profesional. El 2010 acabé la universidad. Ese año me tocaba hacer las prácticas
universitarias. Dejé el 2010 el atletismo para terminar la universidad. Y a final de año me puse a pensar y sabía que no podía hacer varias cosas bien a la vez. Y tenía que escoger uno de ellos y tenía que hacerlo bien. Así que decidí volver a entrenar y dejar el derecho hasta el momento, porque actualmente me dedico el 100% de mi tiempo a entrenar. El deporte me ha enseñado a poder tomar decisiones importantes y a ordenar mis prioridades y tener mis objetivos claros. No me malinterpreten lo que estoy diciendo, no me estoy quejando de la vida deportiva o mi rutina deportiva que llevo. Es más, yo siento que el deporte le da sentido a mi vida y me ha dado muchas cosas buenas. Por ejemplo, de poder practicar mi pasión, que es el atletismo. Y con el dinero que gano en las competencias internacionales, me dedico a vivir y entrenar. Y no necesito buscar otro trabajo. Una de las cosas más grandes que me ha dado el deporte es correr por mi país, representar a mi país. Cuando cruzo la... Gracias. Cuando cruzo la meta con la blanquirroja en el pecho, es un sentimiento que difícil de describir. Me siento muy contenta y orgullosa de poder representar a mi país. Y cuando traigo triunfos, aún más. Yo creo que esto es lo que tanta falta nos hace a los peruanos. También me gusta pensar que ayudo a fortalecer el sentimiento de orgullo peruano. Esto se ha podido ver en esta última clasificación a las Olimpiadas. Todos hemos estado alegres con los resultados, nos hemos unido a pesar de las diferencias, peleas. Y después de tiempo he visto un Perú unido. Eso ver es algo maravilloso. También me gusta pensar que ayudo a fortalecer mensajes. A inicios de este año corrí la Maratón de Santiago. Estábamos en medio de las inundaciones por el Niño Costero. Y al cruzar la meta llevaba un mensaje que decía una sola fuerza. Creo que contribuí con un granito de arena a difundir este mensaje de unidad entre los peruanos. Como acabamos de ver con nuestra clasificación al fútbol, podemos disfrutar nuestros logros deportivos. Para mí, el deporte es una fuente de felicidad y esperanza, por el cual las federaciones deportivas y las asociaciones deberían impulsar el apoyo a los deportistas que recién se están iniciando. Muchas veces las federaciones empiezan a apoyar cuando ya consigues un triunfo, pero para conseguir un triunfo hay un proceso y muchos talentos en este proceso se retiran, tal vez por falta de orientación, apoyo, y no llegamos a captar a nuestros talentos que más adelante nos pueden representar a nuestro país. Perú tiene distintos climas. Podemos encontrar talento para diferentes deportes en diferentes departamentos. Yo creo que es muy importante educar a nuestros futuros deportistas y en general pienso que es importante educar a los jóvenes en deporte. No para que sean campeones mundiales o olímpicos, sino hablo de utilizar el deporte como una herramienta para educar en valores. Los valores de enfrentar los miedos,
de nunca rendirse ante cualquier adversidad, trabajar fuerte y una vez que consigan sus metas, sentir la satisfacción. Como les he contado en esta charla, yo lo debo todo al deporte. He aprendido y he adquirido muchas cosas con el deporte. El deporte me ha enseñado importantes lecciones en esta vida. Y yo creo que una de ellas, y la más importante, es el valor de la perseverancia. Porque no solo se utiliza en un deportista, sino se puede utilizar en la vida. Esa perseverancia que te permite mantenerte firme, aun cuando la situación se pone complicada. Esa perseverancia que te enseña a ser coherente y disciplinado. Perseverancia que te sostiene cuando hay que hacer algunos sacrificios. Me siento orgullosa y agradecida de ser una maratonista, porque creo que la vida, así como la maratón, es una prueba de fondo, es una prueba de resistencia. Soy consciente que de aquí a unos años voy a dejar de competir en carreras de alto nivel para empezar nuevos proyectos. Tal vez habrá una ONG para apoyar a los futuros deportistas desde su inicio y de esta manera servir a mi país. El futuro es incierto. No sé lo que pueda hacer más adelante, pero sí de algo estoy segura, que cualquier cosa que haga, lo voy a hacer como el deporte me ha enseñado, de la mejor manera y actuando con ética y con perseverancia. Muchas gracias. Poder conocer más sobre Inés Melchor, nuestra gran campeona en atletismo. Como hemos visto, para cumplir nuestras metas nos enfrentaremos a un montón de situaciones adversas que nos retarán y nos cuestionarán. Nos harán cuestionarnos si debemos continuar o no. Pero como menciona Inés, es importante que podamos enfrentar estas situaciones, perseverar y sobre todo identificar lecciones que nos ayuden con nuestro crecimiento personal. Nosotros en la actualidad estamos pasando por una situación adversa que nos cuestiona y nos pone tristes. Pero sabemos que lo estamos haciendo por un bien mayor, que es cuidarnos y cuidar a los demás. Como nos contó Inés, a pesar de haber sacrificado muchas cosas, ella se sentía orgullosa, porque competía por ella y por nuestro país. Ahora te pido que reflexiones sobre la situación que estamos viviendo y te dejo un nuevo reto. Escribe un testimonio donde nos cuentes cómo te has sentido, cómo has vivido la cuarentena y qué lecciones te ha dejado. Al final de tu texto da recomendaciones o un mensaje a otros adolescentes como tú, para que tengan perseverancia y puedan enfrentar mejor la situación que estamos viviendo. Una vez que termines el texto, no te olvides de guardarlo en tu portafolio. También puedes compartirlo con tus familiares o compañeros a través del medio que tengas. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Aprendo en casa. Hola chicas y chicos de tercero de secundaria. Mi nombre es Jonathan Hernández y esto es Aprendo en casa. El día de hoy exploraremos el área de comunicación y... ¡Chau! Casi me da un calambre. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Les estaba contando que el día de hoy exploraremos el área de comunicación. Y será en una lengua originaria, el quechua.
El quechua es la lengua materna de muchas personas. Sin embargo, muchas otras la hablamos sin siquiera ser conscientes de eso. Hace un rato, por ejemplo, casi me dio un calambre y lo primero que atiné a decir fue achachao, una palabra quechua que se utiliza para expresarnos cuando algo nos duele. ¿Alguna vez han conversado con sus mamás o papás acerca de su lugar de origen? ¿Se han preguntado de dónde proviene el nombre de su comunidad? Pues les cuento que es muy probable que venga de una palabra quechua. Y para conocer más sobre esta hermosa lengua, vamos a ver un video. Pero antes de eso, anoten estas preguntitas para que las vayan respondiendo mientras ven el video. ¿Qué países hablan o han hablado quechua? Y según el video, ¿dónde aparece el quechua? Ahora sí, vamos con el video. Perú soy un chica quechua simincuna. Alinllachu y mainallam. Ñujapa sutimi jinti. Sutitagme gente. Quinti. Hinallatag luli. 15. Winchus. China. Achkam sutikunaja. Perú soy un chikpi. Achka quechuakuna kaptin. Ñujam hawachisjaykichik. Perú soy un chikpa quechua siminkunata. Liu Perú soy un chikta jawarini, huk suyukunatapas. Quechua simita jarimanchik, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Hinayatag, Chile suyukunapim. Pusaq warawaran harunakunam quechua simita jarimanchiki. Ichaja manam wiñaychu kay suyukunapi quechua simita jarimaranchik. Yajawaran ñawpaq watakunaraq quechua simitas rimasqaku kunan pacha ankachkaqmanta Huancavelica kaqkama. Chay pachakunapija huk simikunatas rimasqaku mochica, kulli, qiqnam, pukinata ima kunankama rimasqanchik aymaratapas. Chaymantaqa quechua simim chijiriyta qallarisqa surpi Cuscukama, norte piñataq Ecuadorkama. Suqtapachak ñawpaq watañataqsi Incakuna quechua simita hapisqaku hinaspa lliw tawantin suyupi chiqirichisqaku. Chaymantaqa español conquistadorkuna chayarhamuptinkus misionerokuna quechua simita kallpanchachisqaku Amazoniapi hinallataq Argentinapa nortinpi. Suyunchikpa kawsayninpim gobierno-kuna castellano rimananchikta kamachiwaranchik. Hinaptinpas, hinallan Perú suyunchikpi achka regionkunapi quechua simita rimachkanchikraq. Kay regionkunapim hukniraq quechua simikunata rimanku. Quechua simi rimaqkunaqa manam huk quechuallatachu rimanchik. Kanmi hukniraq rimaykuna, tuqllaqkuna. Chayna kaptinpas, llapallanchikmi allinta uyarinakunchik. Hawarisun tinkuspa rimaykanakuptinchik. Uyarisun moquegwapa quechua simi rimayninpi imaynata napaykun. Imaynalla kashankisqankuna. Lambangikipi, inkawasi quechua rimaypipas. Chaynula. Hamps chaynupala. San Martín, la maspi, kay hinatataqmi napaykun. Ajima punchaw, ajima chishi, ajima tuta. Punupa quechua simi rimayninpipas. Imaynalla kashankis. Huancavelica, yaulipi kay hinatataqmi napaykun. Alguien ya chutayta rimakuykuy kimaymantata hamuchkanki. Hinallataqmi allinta yachanakunchik imayna kasqanchikta willanakuspa qhawarisun. Huancavelica, yawlipa qichwa chanka rimayninpipas. Ima hasta para chayamuptinatam alalao. Añalillaw miskikulasqa mikuruymanpas ninikuma mikunapaq katin. Ikayna imapas asnaptinnatam atatawaq asnakamuchkan ninik. Ajá. Ankashpiqa yungaypa qhichwa waylas rimayninpitaq. Nanallan ninichin. Quechua simiqa yachayniyuqmi, miski simim. Rimarismam kawsayninchikpi tukuy imata ruwanchik. Pukllanchik.
Hinallatakmi ayllunchik ukupi tukuy imata willanakunchik. Allí taksha marisa chuya chaktina. Allí taksha sobrina marisa chuya taksha chuya. Allí takapena musuya perota. Llank'aspanchikpas quichua simitam rimanchik. Chutakunapas sumaq especialkunapas chaykunawanmi especialkuna runtuta churaqtiyku sumaq lluqsin. Quichua simipim allinta rantinakunchikpas. Kaykuqa sumakmi hallpanapaq, pachamaman paganapaq, chaymanta suertikuna qhawachinapaq. Munaychik. Quichua simiqa sirviwanchikmi kuska imatapas ruwananchikpaq. Imakoychu wankuna, opanikuna, maypin kankuna, yerikankichik. Dios opa. Amarurananguna pakusa inikuna pato inikuna tawawa inikuna familia inikuna nyukaikuna kaipi causa nisa monto y familia purito familia limpo wawa inikuna ruta pato chai jatarima con tu Ima puncha pinkona hamusha mamacha Rosario. Quichua simipija takinchikunapas sumaqmi. Tarpuika yarawi. Qore rikawa qolqe rikawa yarawi. Pese mantara aska mantara yarawi. Tatapaco. Apunchikunama, Diosninchikmanpas, quichua simita rimaspam asuykunchik. Perdón, mañarikusaykichaj, kay sirvisqaykuta, kay llaqta costumbrinchikta. Tatapaco, mamacocha. Yanaqaqa, pucapugio. Perdón, aribankichare. Allin para chanampa. Allun yakukanampa. Quichua siminchik tarimaspam kusisqa asuykanakunchik. Noqa allin kaypi qhichwa simita parlaspa tukuy sunquywan parlani. Na wakin waynakunawanpis qhichwa simipi noqayku parlayku sinchi sumaqta yuwani. Quichua simipi asarianakuspam aswanta asikunchik. Tanglauma. Ya. Jala chupi, la digo que se es que. Quichua simipija allintapuni mijillqanchik, ñawinchanchik. Yachaqchikuq ninkunata castellanitam rimakun. Que toca ñuko tiempo. Quichua simipi willakuykunaqa sumaqpunim. Kogosten alguma walsa como satingumanta y atari che mare rumita y che mare rumita kacharin y ñata che karkan su motelo mucho más con Choclo tiempo pues ato jari kitapun otros corota otros coroja puramente pachasapa lujo llañas pasaron nanin otros coro maitam richkanke ni espantapun atoja y nate otros coroja nin choclo me cagme Nespani. Hinatin sa agosto tiempo pe na atoja ya patuparon hinas patapong riki otoskoro taja. Otoskoro maita miskanki. Mormochke se que chayak mangmi. Nisvan sini. Chaita huilla para mamá hija. Ahari, el lingua celular rimanchki. Ari, imaymana comunicación kunatam kichwa simipi hispichinchik. Mana sasachakuillawan. Tapuiros jamar kutiraqchu. Tapuiros chay wiraquchata.
Yuqaykupas kusikuniku qanwan rimasqaykumanta y qankunaraykum anchata llankachkaniku. Chaymi taytay yanapaykusuranki Eusebio kakña warayman visitar wasimanta sumaq punchaw. Quechua simiwanmi ajanchiktapas upiachinakunchik. Pero tinkayusunchik, a ver, kankuna, a ver. Kay tinkayuchik, a ver. Tinkayuch kaykunata. Quechua simi tukuy imapaq allin kachkaptinpas kusikuypaqmi quechua simitaqa as'aslamanta hapichkankuña sector salud pillamkaqkuna. Muchkanchik doctor niykuqa esposuytawan parlapayaykuman riki mana ñuqaqa atenichik esposuyniita qamaqa pita qantaqa manda restauranti nisqachik esposuyus piñakunman. Mana runa simi parlakutiqa señora kunaqa ichapas yuraq pachaman hawarusunki manchakuy kayna hawasunki ichapas runa simipi parlaykutikiqa chay señora yapas ñawintapas allimta kicharin y yuyarisunki imatapas tapuykunki unquyninmanta señora yaqa ahí mismo willakusunki. Quechua simitaqa hapichkankuñam wakin institucionkunapipas. Ñuqa munachkani señor chayna kayna asociacionkunapi kani cuenta corrientita formayman señor chaypaqmi. Chayta juntaruspayki apunki kay bancoqa evaluaqa chayta abogadowan. Papilchata rikullavich. Hinaptin chayma kay empresaqa hayamuarqa llamkanaypaq kaypi nirqani chiki castellano yapi chiki pita musyakunraqa kay teléfonopi runa simipi rimaytaqa manam proyecto musuq proyectom kanqa chayman hina niwarqa runa simipi. Ñuqaykupaq como autoridadpa kay Quechua rimakuykuqa allin importante autoridad ninchikunata regional imaynapita mana nishuanchikchu autoridades nacionales y chaynallataq kay distritonku ordenanza municipal kunata urquchuanchik ordenanza regional urquchuanchik kay Quechua rimakuyninchikta puntaman apananpaq y halaypa yachasqankananpaq halaypa reconocisqankananpaq. Yaqachus hina kunanqa yasta chay runasiminchistaqa mana challipinkuchu pero wakinkunaqa yasta ninkuña ari noqanchispa allin congresomanta pachan rimamunku noqapas rimanaymi España nishanku riki kay hatun wasi qillqana wasipiqa yasta kunanqa ñañanchis turanchikunaqa yasta runa hinataña riki qhawarishanku manaña sarunch'ashankuñachu. Escuelanchikunapipas hasta wañam quechua simita hapichkanchik. ¿Qué imatan? Chipras. Quechua no janiashke. Hukaru suyukunapipas quechua simitaqa yachachinkum. Awmi noqa Estados Unidos karu llaqtaman ewarqa que doctorado yachakuqmi. Ohay universidadchu pipis que Latinoamérica man shamita munarqa nopata quechuata yachakuyanqa. Aswan karu pipas. Inglaterra mantakani. Hagaipi, chay hatun yachay wasipi, Universidad Nisqapi, Quechua ta yachachini. Inglés rimaq kunaman, runa simita yachachini. Chay waina sipas kunata yachachini. Wakin gobierno regional kunam, kamachinkuña, yapan yachay wasikunapi, quechua simi yachachinankuta. Chay muna Adrián. Chay yura al. Kayuma, kaymaki, kaychaki, kaywixa, kaywansi, Quechua
wasimi rimayninchikta televisiónpi manara harimamuptinkupas ñam allintaña hapichichkanku imaymana qillqasqakunapi hinallataq achkaq radiokunapipas rimachkankuña. Medio ambiente nisqaqari. Ari Luisa, erqillaraq karanchis chay pachariki papakunapas sumaq kaq wayru papakunaqna hatun karaykuna kaqriki chay ilkaspapa ankikuna sumaq karen kunanqa chaychus hatun papakunata sumaqta rantiyanki wayk'uruwanki uno sunqunta Luisa mana ariki ñawpaqhinanachu sumaq nikhu hinaqa. Kanñam ley, quechua siminchikuna kallpanchasqa kananpaq. Mañakusun estadota chay ley cumplichinanta. Nishankaypiqa kayriki iskay chunka isqunniyoq qanchis pachaqniyuq kinsa chunka pisqayuq qillqapin nishan ima nishantaq kaypi rimakuchun ama sarunchakuchunchu chaymanta nisha qillqakuchun. Mana gobierno mana estado yanapamashqanchiktaqa quechuanchik urepa mewanqa wañurinqapis. Mana yalliwchu estadopa makinpi kachkan. Aswan allin sumkanja kikinchik. Haykaqpas maypipas quechua siminchikta rimaptinchik. Plazapi, puyanapi, ichaqa rantikunapi, iglesiapi. Rimananchik tiyan. Si ma rimakushpa, entonces tukuchaykanchik chay rimananchikta. Comunidad kunapi yachaykuna kashanmi six nuqanchis yachasun chay pakasqa yachaykuna kasqanta chayqa tarispa chayraq nuqanchis kikinchista munakusunchis mana hinaqa yanqallapin mana saphiyuq hina nuqanchis sayashanchis. Ama pinqakuychikchu kay runa siminchakta hapita. Piwanpas rimaychik miskin kay runa siminchikqa. Wawanchikunatapas yachachiychik. Paykuna entendimunanpaq, paykuna chay ukunpi chay manchakuykuna lluqsinanpaq, mana manchakunankupaq, na hawawanankupaq, na paykuna yachanankupaq mana ñuqa manchakusqayta. Ñuqa paykunata nini, ñuqaqa manchakunichu kaya, pero ninanchikmi. Suerte sapam kanko, quechua yachasqankumanta, ancha suerteyuqmi, palichichunku, paykunapa kasqanta, ama pinqakuchunkuchu. Runa simipi rimakuqta, runa simipi kamachinakuqta, runa simipi entendenakuqta. Runa simipi chawpimi kawsayta. Hoy hemos aprendido que el quechua nos sirve para todo, para contar historias, para reír, para estudiar, para aprender. ¿No les ha pasado alguna vez que escuchan a alguien hablar en quechua y no le entiende? Yo me siento un poco tonto cuando eso pasa, por eso voy a aprovechar herramientas como el internet para aprender desde casa. Es muy importante mantener viva esta lengua, promover su uso y sentirnos orgullosas y orgullosos de nuestras hermosas lenguas originarias. En el video que acabamos de ver se menciona que en diferentes regiones del Perú se hablan distintos quechuas, pero igual pueden entenderse, a pesar de utilizar palabras y sonidos diferentes. ¿Por qué sucederá esto? Yo creo que es porque el quechua se mezcló con otros idiomas o lenguas que se hablaban en esos lugares, pero la esencia sigue siendo la misma. Ahora el turno es de ustedes. El reto de hoy es investigar con familiares y amigas o amigos sobre palabras y expresiones que provengan del quechua y a partir de lo que descubran elaborar un álbum de palabras y expresiones quechuas. No olviden registrar sus trabajos y guardarlos en sus portafolios para tener archivadas todas las evidencias de sus aprendizajes. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy en Aprende en Casa. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao, chao!
Aprendo en Casa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Aprendo en Casa. Yo soy Yaremis Rebasa y hoy nos toca hablar de comunicación con los amigos y amigas de cuarto de secundaria. Hoy seguiremos conversando sobre las lenguas originarias y yo sigo con mis clases de quechua. Ya he aprendido nuevas palabras, por ejemplo, ari, sí, urpi, paloma, urpicha, palomita, con cariño. ¿Alguno de ustedes les ha preguntado a sus familiares si conocen alguna lengua originaria? Seguramente se sorprenderían, porque como veremos en el video de hoy, estas lenguas se hablan a lo largo y ancho del territorio peruano, en zonas rurales y urbanas. Es genial saber que vivimos rodeados de tanta diversidad. A mí me encanta y creo que aprender sobre nuestra diversidad lingüística ayuda a que se mantenga viva. Ahora vamos a ver la segunda parte del video, las lenguas originarias del Perú. Eso sí, como compartiremos muchas ideas, traigan lápiz y papel para tomar nota de las ideas que les parezcan más interesantes. Personalmente, yo les recomiendo responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál era el lenguaje secreto de los incas? ¿Cómo crees que se sintió la población Shipibo-Coniba, originalmente de la Amazonía peruana, al establecerse en Lima? Ah, y también, ¿en qué región natural del Perú hay mayor cantidad de lenguas originarias? Ahora sí, vamos con el video. Ah, y quédense hasta el final, porque tenemos un lindo reto para ustedes. En primer lugar, no fue fácil adaptarse porque nosotros vivimos en la selva con lleno de ambiente, con lleno de bosques, de plantas medicinales, aire puro, ¿no? Y lleno de los peces, ¿no? Animales, ¿no? Y acá llegar era un poco que no había monte, ¿no? El cerro pelado, las casas diferentes, no había con techo de paja, ¿no? Todos cementos. Y que yo puedo vivir a donde que yo puedo estar, sin pedir limosna, siempre ofreciendo nuestro trabajo, siempre manteniendo mi identidad cultural, mi originaria. En la Amazonía, en realidad no sabemos cuántas lenguas hay, pero hay entre 40 y 50 y todas están en peligro, ¿no? Probablemente la única que está desarrollando nuevos espacios funcionales con poder identitario y político es el Shipibo, por ahí el Ayánica, por ahí el Aguajún, pero el resto de las lenguas están en peligro. Kunan, kaita hawanaygikama, llapan pachapi runa masinchikuna rimanakuchkan, yaja hanchiswaranja simipi. Ikasbihatiri bihuibura, muakuyo teite. Same Ashekempa, Osarensi Internacional, Ashi Añanepe, 2019. Una de esas lenguas amazónicas que se encuentra en peligro de extinción es el amahuaca. La lengua y sus hablantes pertenecen a la familia lingüística Pano, donde está también el Shipibo, el Cacatay o idiomas más conocidos. Entonces hay amahuacas en el Inuya, hay amahuacas en el Purús, hay amahuacas en el Yurúa. Entonces no sabemos bien cuántos hay, pero es un idioma fascinante, ¿no? Y yo creo que debe ser uno de los idiomas más ricos, más atractivos tipológicamente que se hablan en el Perú y probablemente uno de los más atractivos en el mundo. Además del amahuaca, muchísimas lenguas están en peligro, como por ejemplo el cucama cucamiria, el xihuilu y el cauqui. De acá a unos pocos años nosotros vamos a ver una reducción de nuestra diversidad idiomática muy drástica, ¿no? Es como con los amahuacas, ¿no? O sea, tú llegas y los papás hablan y los hijos de 20 años ya no hablan, entienden, pero ya no hablan. O sea, solo se necesita una generación para que empiece a darse este cambio, ¿no? Este retroceso lingüístico.
lenguas con poquísimos hablantes y a las que solo un milagro podría salvar. Hay el famoso caso del Taushiro, que es una lengua con un solo hablante, o sea, una persona que ya no tiene con quién conversar su lengua. Y bueno, yo trabajé con un idioma que se llama Isconagua, y el pueblo Isconagua más o menos tiene alrededor de 100 personas, todos con algo de sangre shipiba, la mayoría con algo de sangre shipiba, pero hablantes fluidos del idioma solo quedan 5, ¿no? Los demás son hablantes en distintos grados. En el Perú hay 10 lenguas con menos de 10 hablantes. Cuando Chia profesor Uyaja, quiero yo que aprende a mi lengua, yo también quiero aprender de ustedes. Como estamos viendo, a lo largo del programa, muchas de nuestras lenguas originarias han desaparecido o están en vías de extinción si no hacemos algo de inmediato. Y no me refiero solamente a lenguas de la región amazónica, sino también a las de otras regiones de nuestro país. En el norte, por ejemplo, un lugar importantísimo para el antiguo Perú, existían varias lenguas originarias, de las que hoy no queda ninguna. Hemos tenido varias lenguas. Bueno, en el siglo XVI, pues del Perú, la costa y sierra peruanas todavía era mucho más compleja lingüísticamente hablando, ¿no? Para hablar solamente del norte del Perú, lo que actualmente es Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo, había por lo menos 6 lenguas distintas. De las 6 ya no queda nada, hoy día es solamente el español, ¿no? El castellano. Entonces esas lenguas han ido desapareciendo al finalizar el siglo XVII, comenzando el XVIII. Toda la lengua de la costa ya no existe. Y en la costa hay que mencionar Atayán, que era la lengua que hablaba Felipillo como lengua materna. Hay que recordar a la lengua Sec de la provincia de Sichura, que era una lengua completamente diferente. Hay que recordar a la lengua mochica, que ya no existe. A la lengua Quignam, que era de la costa de Lima hasta Trujillo, y era la lengua del Imperio Moche. Sobre la lengua moche podemos decir que es una lengua extinta, como lo es la lengua uro en el lago Titicaca, como lo son 35 lenguas más que se hablaban en el Perú, como el puquina, que era la lengua originaria de los incas, o como el cuye, que es una lengua que aparece en la poesía de Vallejo, como el cholón, como el olmos, como el catacaos, como la lengua de Sechura, como el quignam, como muchas otras lenguas, el guariapano. Son lenguas que se dejaron de hablar, y ese dejar de hablarse fue también que llevó a que sus pueblos perdieran ese elemento principal cohesionador de su cultura. La lengua mochica fue una de las más importantes que hubo en nuestro territorio. De hecho, los evangelizadores la utilizaron para adoctrinar a los indígenas. Rastros de ella se encuentran en algunos textos, como por ejemplo el escrito por el padre español Fernando de la Carrera, vicario de Reque, y también otras palabras recogidas ya en el siglo XVIII por el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón. Los incas difundieron el idioma quechua por todo el Tahuantinsuyo, en uno de los tantos procesos de globalización lingüística que ocurrió en nuestro territorio. Según investigaciones del lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, el quechua no es originario del Cusco, sino de Apurímac. Los incas hicieron suya la lengua quechua y por eso pasaron a ser llamados quechuas.
antes del quechua y del aymara, en el Valle del Cusco se hablaba una lengua distinta, cuyos restos los podemos ver todavía en los nombres de los lugares, en la toponimia, y esta lengua pudo haber sido la lengua, el proto-puquina, o sea, la lengua ancestral de la cual derivó después el puquina. Esta misma lengua se hablaba en todo el altiplano, de manera que las civilizaciones de Pucará, ¿no?, y de Tiahuanaco hacían uso de esta lengua. Los estudiosos, y entre ellos Garcilaso, no entendían muchos términos muy comunes, digamos, en la nomenclatura de las instituciones, los nombres propios y los topónimos del quechua, muy asimilados. Entonces Garcilaso, como buen quechuista, decía, estos términos yo no los entiendo, deben ser de la lengua particular que tenían los incas. Y entonces nos hemos puesto a estudiar justamente esos elementos que Garcilaso considera como incomprensibles, ¿no? Y entonces, analizados, examinados, prueban ser pues de origen puquina. De manera que por eso podemos sostener que esa llamada lengua secreta no era sino la lengua puquina. El quechua y el aymara son sin duda las lenguas indígenas u originarias más importantes de la zona andina. No podemos decir que una de ellas sea mucho más antigua que la otra. Son lenguas que coexistieron en un tiempo, ¿no? No son familias, no son lenguas que deriven de un mismo tronco, sino son dos familias de origen distinto, pero que han estado en contacto por mucho tiempo y como resultado de ese contacto han desarrollado estructuras comunes, sin que, digamos, sus hablantes puedan entenderse ciertamente, porque estamos hablando de dos lenguas diferentes, ¿no? Con un buen léxico compartido, un 25% del léxico compartido más o menos, con estructuras muy parecidas. Antes de que la ciudad de Lima fuese escogida por Francisco Pizarro para fundar lo que sería la capital del virreinato peruano, esa región había tenido varias ocupaciones previas. Detrás de mí podemos ver esta piedra que rinde homenaje a Taulichusco, último curaca de este valle, quien gobernó en tiempos de los incas. Esta piedra se ubica en el pasaje Santa Rosa, al lado de la Municipalidad de Lima, en pleno centro de la capital. De hecho, Lima es una palabra de origen quechua con pronunciación aymara. ¿Qué nos dice esto? Que Lima es andina desde su propio nombre. La palabra Lima es de origen quechua, ciertamente, pero está aymarizada. ¿Por qué? Porque la aymara tiene una regla muy interesante, ¿no? Era una lengua que no permitía, digamos, la pronunciación de la R en comienzo de palabra. Inmediatamente esa R se cambiaba a L. Entonces, de un nombre como Rimac, ¿no es cierto?, por evolución de la aymara, por influencia de la aymara, ese nombre se pronunciaba Limac, ¿no? Y ya, por supuesto, eso se castellaniza más tarde, cae la Q y tenemos el nombre actual de la palabra, ¿no?, de Lima, que no es el hablador, de paso se ha dicho, ¿eh? Por eso también, digamos, el cacique limeño, ¿no es cierto?, Taulichusco no era Taurichusco, sino Taulichusco, y toda la toponimia, Maranga no era Maranga, sino Malanja, Lurigancho no era Lurigancho, sino Lulihuancho, en fin, todo era con L, porque había un sustrato aymara que influía en el quechua de la zona.
El aymara es la segunda lengua vital también a nivel del país, y se habla no solo en el Perú, se habla en Perú, en Bolivia, en Chile y parte norte argentina. A nivel de Perú, mucha gente piensa que aymara solo se habla en Puno, no es cierto tanto eso. El aymara se habla en Puno, obviamente fuerte, se habla en Tacna, Moquegua, pero también en Lima. En Lima vemos más de 50.000 aymaras, al menos que se han reconocido, que se han registrado como aymaras en el último censo, ¿no? ¡Ayaya, Perú! Desde la conquista, el castellano se instaló como lengua hegemónica y se impuso sobre las lenguas originarias. Huayqipanaykuna nuqaqa kusisqankani yaqachusna nuqanchishqa kawsananchis sumaqta maqtarinanchis yuyayninchista sunqunchista kawsayninchista allin sumaq kay pachapi munanakuspa chaninpi kawsananchispaq wayqipanantin hina ripuq runa hinalla urpillay sunqulay. Cuando un padre y una madre toman la dolorosa decisión de ya no seguir transmitiendo su propia lengua a sus hijos, lo hace como una estrategia de supervivencia para que sus hijos no sufran la exclusión que él o ella sufrieron cuando jóvenes. Hablando de lengua indígena y hablando de castellano, ampliamos nuestros horizontes cognitivos, emotivos, epistemológicos, ¿no? Porque tenemos por lo menos dos formas de ver el mundo, dos formas de concebir la realidad. Quédate con nosotros. Regresamos con los programas de TV Perú en lenguas originarias y con la educación bilingüe. Como hemos visto, para hacer que una lengua originaria quede en situación de peligro, se necesita muy poco. Solo que la deje de hablar una generación. En cambio, para lograr que una lengua indígena adquiera estatus y supervivencia, se necesitan muchas cosas. Primero, que la hable un grupo social relativamente grande, poderoso, con influencia. Y para eso se necesitan políticas públicas. Por eso hoy el Ministerio de Cultura tiene una dirección de lenguas indígenas. Si queremos trabajar por las lenguas originarias en el país, tenemos que trabajar por los derechos lingüísticos de sus hablantes, que las personas que hablan lenguas originarias, lenguas indígenas del país, no tengan su acceso a derechos fundamentales recortado, restringido, limitado por el solo hecho de ser hablantes de una lengua distinta del castellano. 3, 2, 1, aire, vamos. Chay ha chay, kay piñam kachkaniko. Aymar marcandiatia huiracapa, istaniataquisti. Patunca pusinur sarascan, abril paxinja pawaranca, tunca pacalcón maranua. En los últimos años, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, el IRTP, a través de Radio Nacional y TV Perú, ha lanzado al aire programas radiales y televisivos en lenguas quechua, aymara y ashaninka. Estos espacios han sumado esfuerzos con el objetivo de fortalecer a nuestras lenguas originarias y a nuestros pueblos indígenas. Yo creo que es fundamental haber llegado a un medio nacional donde no solamente nos escuchan o nos entienden nuestros hermanos, hacer llegar un saludo a todos y cada uno de nuestros oyentes, que sigan viendo y pues a los hermanos y hermanas, sobre todo a la juventud, a la nueva generación. Los jóvenes sienten vergüenza de hablar, de vestirse, y ellos ya quieren, ya se viste ya todo con el cabello pintado y a veces ya no quiere identificarse, y por eso nosotros siempre les digo que se sientan orgullosos de sus raíces, de su cultura y no sientan vergüenza donde vayan. Estos noticieros en particular, aquí en TV Perú, han significado la plasmación de una reivindicación y la gente lo ha aceptado a ese nivel con mucho entusiasmo. Algo que yo quiero rescatar del quechua
es que es una lengua que transmite emociones y por ende cada palabra que se pronuncia tiene un significado amplio para la persona que lo está diciendo. En Chiapas hay paruchuanga. Chiapas. Pájaro en cama. Pájaro en camaña. Alancho. No lo que he hecho, no. Son ta ko yam kit me contan aquí. Me contan aquí. Mamacha, alin puncho kachong imaidalam. La educación bilingüe es muy importante en este esfuerzo de preservar nuestras lenguas originarias. Es valioso lo que hace el Ministerio de Educación y proyectos como el impulsado por la organización AIDCEP. Hoy recordamos con satisfacción que en el año 2015 pudimos leer emocionados los mensajes vía Twitter de Claudio Pizarro en idioma quechua, saludando al país por los triunfos de nuestra selección. También recordamos que a principios de ese mismo año, un juez puneño en Ilave emitió por primera vez en el Perú una sentencia judicial en idioma aymara. Además de los medios de comunicación tradicionales como la radio y la televisión, hoy las redes sociales y demás plataformas digitales juegan un rol fundamental en la difusión de nuestras lenguas indígenas y pueblos originarios. Hoy podemos ver y escuchar con orgullo nuestro himno nacional entonado en quechua, aymara y Ashaninka. O podemos escuchar a grupos como Uchpa o La Sarita que suenan también en idioma quechua. O ritmos más urbanos como el hip hop de Liberato Cani. Y extraordinarios videos como los de la cantante Renata Flores, que en un moderno trap en quechua reclama por los derechos de las mujeres maltratadas. O esa hermosa canción Añañao del coro de niños Canahuahuacunas de la provincia de Espinar en el Cusco, que contradice esa idea que afirma que el quechua es un idioma triste. Si las lenguas originarias del mundo siguen desapareciendo al ritmo que lo están haciendo, se estima que para el año 2100 perderemos el 90% de ellas. Es decir, de 7.000 quedarán solamente 700. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque a través de una lengua se transmite el conocimiento y la tradición de un pueblo. Si se pierde la lengua, se pierde todo lo demás. Hola de vuelta. Luego de ver el video estoy más convencida que nunca de la importancia de conservar nuestra diversidad lingüística y de promover acciones y políticas que ayuden a evitar su extinción. Algo que ya hemos visto antes es que el Ministerio de Cultura tiene la Dirección de Lenguas Indígenas. Esto es algo muy positivo. Pero dado que existen 10 lenguas que solo son habladas por menos de 10 personas cada una, es necesario que estas acciones continúen con mucho más fuerza. Por ejemplo, la lengua Taushiro solo es hablada por una sola persona en todo el territorio. No podemos permitir que esta lengua desaparezca. ¿Y cómo hacemos desde nuestras casas para que no se pierdan estas lenguas originarias? Pues ayuda a aprenderse algunas palabras y expresiones en lenguas originarias que son parte de nuestra historia familiar. Saber de la precaria situación de nuestras lenguas originarias nos eleva la preocupación, pero creo que también puede motivarnos a contribuir con un granito de arena para que éstas no se mueran. Ustedes también pueden sumarse a la lucha por la conservación de nuestra diversidad. Por eso, el reto de esta semana será elaborar un ensayo argumentativo en el que sustenten por qué es relevante conservar las lenguas originarias en el Perú.
Recuerden compartir sus aprendizajes con sus familiares en casa y de guardar su ensayo en su portafolio de evidencias de aprendizaje. Nos vemos en un siguiente episodio de Aprendo.